Muy buenos días. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a todos los que están en sintonía. Que Dios los continúe bendiciendo. Somos la Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Apoyo Bíblico, y continuamos cada día con la enseñanza de la Palabra de Dios. En esta mañana nos corresponde nuestro devocional diario Jueces, el capítulo 4, y nuestro tema de hoy, Aprendiendo a liderar. Vemos en este capítulo la historia de Débora, una mujer que llegó a convertirse en una gran líder del pueblo de Israel. Una mujer que, a pesar de las circunstancias, que a pesar de tal vez el contexto de la época, logró llegar a ser una persona o una mujer que sobresalió y que logró ayudar a su pueblo. Siempre ha existido la pregunta de que si un líder nace o se hace. Y vemos aquí que tal vez el líder puede nacer. Nace teniendo todas las habilidades, nace teniendo todas las cualidades, los talentos, pero que también se puede hacer. Una persona que estudia, una persona que se prepara, que se capacita, puede también llegar a ser un gran líder. Veamos qué nos dice ahí el versículo 4 de Jueces 4. Débora era la líder de Israel, era profetisa y esposa de Lapidot. En el versículo 5, Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella para que les resolviera sus problemas. La palmera de Débora queda entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Dice que Débora llegó a convertirse en una gran líder. Aquí no nos habla específicamente cómo llegó a ser esa gran líder, pero sabemos por cómo era la época y por la rudeza que tenían en contra de las mujeres, por cómo era tal vez esa discriminación en contra de las mujeres, sabemos que a Débora le tocó trabajar mucho para llegar hasta ese lugar, que a Débora le tocó también prepararse demasiado para poder llegar a ser esa líder en la cual ahora todos confiaban. Dice que todas las personas llegaban donde ella a traerle asuntos para que ella los ayudara a resolver. Sabemos que en ese tiempo las mujeres no tenían ningún tipo de importancia. En esa época las mujeres no tenían validez alguna, solamente eran catalogadas útiles para procrear hijos y para hacer las labores del hogar. Pero vemos aquí una historia diferente. Vemos aquí una mujer que se levantó en contra de los prejuicios de la época, que se levantó en contra de las leyes normales o de lo que para las demás personas era normal. Vemos una mujer que se levantó con su propio esfuerzo, una mujer que ella misma logró salir adelante. Y por eso el tema de hoy dice aprendiendo a liderar. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra la historia de Débora? Nos muestra que todos podemos llegar a ser esos grandes líderes, que todos podemos llegar a ser esas personas capaces de guiar a otras. Un líder sencillamente es aquel que va adelante, un líder es aquel que guía, un líder es aquel que orienta, un líder es aquel que anima. Vemos a Débora entonces que ella aprendió a liderar, que ella aprendió entonces a ser cada día mejor. Veamos qué nos dice Gálatas 2, versículo 6. Gálatas 2:6. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos somos iguales. Dice que ante Dios todos somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, todos podemos llegar y tener la capacidad de algún momento salir adelante, de triunfar en la vida, de ser exitosos. A lo largo de los años ha existido una lucha terrible en contra de hombres y mujeres. En la antigüedad eran los hombres los que se levantaban en contra de las mujeres y el maltrato, la discriminación. Pero hoy en día vemos que los papeles se han cambiado. Hoy en día son las mujeres las que se levantan en contra de los hombres. Hoy en día el llamado movimiento feminista se levanta en contra de la dignidad del hombre, en contra de la dignidad incluso de ellas mismas. Vemos que por querer sobresalir, que por querer ser iguales, entre comillas, ante los hombres,
ahora muchas mujeres entonces toman una actitud de manera brusca, ahora muchas mujeres han perdido su feminidad y son, digamos, mal habladas, no cuidan su cuerpo, al contrario, pretenden o exigen respeto, pero sin embargo se exhiben desnudas en cualquier lugar, exigen el derecho a la vida, pero sin embargo apoyan marchas en contra del aborto. Vemos entonces que hay una contradicción súper grande. Por un lado, entonces, los hombres queriendo sobresalir y no dejarse opacar de las mujeres, y por otro lado, las mujeres pretendiendo llegar a un nivel superior de los hombres. Dios nos dice que para Él no existe acepción de personas. Dios nos hizo por iguales a todos, tanto hombres como mujeres, y por tanto a todos nos ama y a todos nos ha dado la capacidad de salir adelante, a todos nos ha dado la capacidad de progresar, solo que depende de nuestra actitud. La vida no se trata de una constante competencia entre hombres y mujeres. La vida no se trata de competir con mi pareja. La vida no se trata de competir con el vecino o con la vecina. La vida se trata de que cada uno de nosotros demos lo mejor de sí para poder salir adelante. Que cada uno de nosotros pongamos en práctica todo lo que hayamos aprendido para poder progresar. Pero más aún, para ayudar también a progresar a otros. Vemos que Débora llegó a ser esa gran líder, pero que el objetivo de ella era ayudar al pueblo. Vemos que ella se esforzaba entonces por acercar al pueblo también a la victoria. ¿Cómo entonces ser esos líderes? ¿Cómo aprender a liderar entonces? Primero, superando nuestros propios prejuicios. Como decíamos anteriormente, estamos llenos de prejuicios. Como decíamos, lo único que se nos viene a la mente son los prejuicios. Entonces, o juzgamos a otros por su condición, o juzgamos a otros por su género, juzgamos a otros por su edad, o peor aún, nos juzgamos a nosotros mismos. Lo más terrible es que seamos nosotros los que tenemos prejuicios en contra nuestra. Y tal vez nos paramos frente al espejo y nos miramos y empezamos esa serie de críticas, diciendo o empezando por juzgar nuestra apariencia, diciendo, no, es que estoy muy feo, o es que estoy muy bonito, o es que estoy muy gordo, o es que estoy muy flaco. Empezamos con esos prejuicios hacia nuestra propia vida. Seguimos con nuestra condición, es que si yo tal vez fuera hombre, me iría mejor, o es que si yo fuera tal vez más joven, haría esto o haría aquello, es que si yo fuera, si es niño, dices que si yo fuera grande, pero cuando es grande dice si yo volviera a ser niño, y empieza entonces esa lucha en contra de sus propios prejuicios. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Por qué no podemos liderar? ¿Por qué no podemos salir adelante? Porque nos hemos convertido nosotros en ese primer obstáculo. Veamos qué nos dice entonces Éxodo 3, versículos del 11 al 12. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios le respondió, irás porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorarme en ese momento. Vemos ahí a un Moisés que él luchaba contra sus propios prejuicios. A pesar de que Dios ya lo había escogido, a pesar de que Dios le da la autoridad para ir y liberar el pueblo, él es el primero que lucha y que se cree incapaz y dice, pero es que ¿quién soy yo? ¿Quién me va a hacer caso? ¿A quién puedo liderar? Yo no sé hablar, yo no soy de fácil palabra. Y empieza a buscar un montón de cosas que van en contra de sí mismo. Y de la misma manera actuamos nosotros. Empezamos con esos prejuicios, que quiénes somos, que por qué, que qué edad tenemos, que cómo nos vemos. Y creemos que todos los demás nos ven así. Si alguien o si pasamos por enfrente de alguien y vemos que esa persona se está riendo o un grupo de personas se están riendo, ya creemos que se están burlando de nosotros. Y dices, no, es que ellos se están burlando de mí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no tenemos confianza en lo que somos. Porque somos nosotros los primeros en burlarnos, porque somos nosotros los primeros en no valorar lo que somos. Por esa razón entonces terminamos siendo fracasados. Por esta razón entonces no podemos avanzar.
Si alguien te propone un trabajo, o si alguien te dice, mira, ven, vamos a hacer esto, inmediatamente empieza a maquinar en su cabeza, pero ¿por qué será que me llama a mí? ¿Por qué será? ¿Será que tiene algún interés? ¿Será que está interesado en algo? ¿Será que va a sacar alguna conveniencia de eso? Empezamos a ver simplemente lo demás, pero no pensamos en que sí, él me llama porque yo soy capaz o esa persona confía en mí porque yo lo puedo hacer, porque doy lo mejor de mí. No, todo lo contrario. Siempre pensamos lo peor de nosotros mismos. Siempre nos vemos de la peor manera. Y si nosotros nos vemos de la peor manera, eso vamos a reflejar ante los demás. Si yo me paro frente al espejo y me veo y digo, es que estoy muy vieja, es que me veo flaca o me veo gorda y empiezo a criticarme, eso mismo voy a reflejar a los demás. Ese mismo ceño fruncido voy a mostrar ante los demás. Esa misma cara de derrota voy a mostrar ante los demás. Y eso va a impedir que yo pueda seguir adelante. Eso va a impedir que yo pueda liderar. Por eso nos dice, aprendamos a superar nuestros prejuicios. Aprendamos a superar nuestros traumas, aprendamos a querernos y a valorarnos tal y como somos. Veamos que nos dice también 2 Corintios 11, el versículo 5. Yo creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles que han venido a ustedes. Quizás no tenga gran habilidad para hablar, pero no me falta conocimiento, y eso se lo he demostrado claramente de todas las formas posibles. Mire que Pablo era alguien que había aprendido a superar sus prejuicios. Pablo era alguien que se amaba y se valoraba a sí mismo. Y él dice, en nada soy inferior a esos superapóstoles. En nada soy inferior a aquellos que dicen ser los mejores. Él reconoce que tenía capacidades, él reconoce que tenía habilidades, pero también reconoce sus debilidades, él también reconoce sus puntos que no son tan favorables. Y él dice, bueno, yo no soy muy bueno para hablar, pero tengo conocimiento. El superar los prejuicios entonces se trata de entender que somos personas maravillosas, de entender que tenemos muchas cosas hermosas de las cuales podemos sacar adelante, las cuales podemos sacar a flote, que tenemos muchas capacidades y talentos que Dios nos ha dado, pero también entender que tenemos debilidades, que tenemos puntos por mejorar, que tenemos que hacer correcciones en algunas cosas. Si nosotros entonces entendemos eso y aprendemos a superar esos prejuicios, vamos a llegar a ser esos grandes líderes. Sabemos que para Débora no fue fácil. Para Débora debió costarle mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar a la posición en la que se encontraba en ese momento, pero lo logró, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo arduo, pero sobre todo creyendo en ella misma, lo logró. Y qué hermoso decir que ahora no solo era ella la que creía en sí misma, sino que ahora todo el pueblo también ponía su confianza en ella. Así como Débora, nosotros también podemos llegar a ser personas de éxito, personas que sobresalgamos en diferentes áreas y que también podamos ayudar a otros a conseguir esa meta. Segundo, no busquemos excusas. ¿Por qué no podemos llegar a ser esos líderes? La verdad, porque vivimos de pretextos, vivimos de excusas. Veamos qué nos dice el versículo 8. Barak le dijo a Débora, si tú vas conmigo, iré, pero si tú no vas, yo tampoco iré. Barak era un comandante, Barak era un hombre acostumbrado a la guerra, sin embargo había algo dentro de él que le impedía avanzar. Y empezó entonces, la primera excusa que él pone dice, bueno, si tú vas conmigo, yo voy. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué hubiese pasado si Débora le dice, no, yo no voy contigo? Si Débora le dice, tú tienes que ir solo. Si él estaba poniendo esa condición para poder ir a la guerra. Es decir, que si por él hubiese sido, el pueblo de Israel habría perdido esa guerra y hubiera continuado en cautividad. Porque él simplemente estaba diciendo, si tú vas, yo voy a hacer esto. Él se estaba las manos en esa actitud, condicionando lo que tenía que hacer a lo que las otras personas tienen que hacer. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Y decimos, es que si ellos se portan bien, pues yo también me porto bien. Si ellos me demuestran amor, pues yo también demuestro amor. Si ellos llegan temprano al trabajo, yo también voy a llegar temprano. Y empezamos a poner condiciones, empezamos a pretender que los demás sean los que tomen la iniciativa, que los demás sean los que hagan las cosas para nosotros hacerlo.
Y si ellos no lo hacen, entonces nosotros tampoco lo hacemos. Y nos escudamos y justificamos nuestras malas acciones diciendo, pero es que él tampoco lo hace, pero es que en otros lados tampoco lo hacen así, pero es que esa persona tampoco madruga, pero es que este otro no sirve a Dios, o pero es que este otro no va a la iglesia. Y empezamos entonces a escudar nuestras malas acciones y a justificarlas basadas en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y eso le sucedía a Barak. Barak quería ir a la guerra solo si Débora lo acompañaba, solo si ella iba delante de él. Y que nosotros no nos convirtamos en ese Barak, esperando a que otros hagan o dejen de hacer para nosotros justificar nuestros actos. Que nosotros no nos convirtamos como ese Barak que decimos, si mi esposo me ama, yo lo amo. Si mis hijos me respetan, yo lo respeto. No, somos nosotros los que estamos llamados a tomar la iniciativa. Somos nosotros los que estamos llamados a demostrar y a dar ese primer paso. Dice, aprendiendo a liderar, debemos aprender siempre a dar ese primer paso. El líder es el que va adelante, el líder es el que guía. Por lo tanto, si yo quiero llegar a tener esa vida de excelencia, debo aprender a tomar la iniciativa. No esperar a que otros lo hagan. Si mi esposo entonces no me demuestra su amor, pues debo ser yo entonces la que lo haga. Si mis hijos tal vez no obedecen, pues debo ser yo la que les muestre con ejemplo. Si mi compañero o mi compañera no llegan temprano al trabajo, pues yo debo dar ese ejemplo y llegar cumplida a mi trabajo y cumplir con mis obligaciones como debe ser. Estamos llamados a dejar todo pretexto, toda excusa y a tomar la iniciativa para poder avanzar. Tercero, debemos cambiar de actitud. Nuestra forma de pensar y nuestra actitud es la que nos estanca. Si tenemos mala forma de pensar y mala actitud, no vamos a poder salir adelante. Veamos qué nos dice el versículo 9. Claro que iré contigo, respondió Débora, pero con tu actitud no tendrás honor cuando Císara sea derrotado. El Señor hará que una mujer derrote a Císara. Dice, con esa actitud, le está diciendo a Débora, no vas a lograr nada. Y eso podríamos decirlo para nosotros. Con esa actitud negativa, actitud frustrada, actitud fracasada, actitud de amargura, no vamos a conseguir absolutamente nada. ¿Qué actitud entonces debemos colocar frente a las circunstancias o cómo comportarnos frente a las circunstancias? Y vemos hoy en día, en esta época de pandemia, cómo la actitud hace la gran diferencia. Vemos cómo a todos, de alguna manera, el sector económico se ve afectado, cómo todos de alguna manera ven afectados sus trabajos, sus negocios. Pero la actitud hace la diferencia y vemos algunos que están lamentándose y llorando y quejándose, es que esa pandemia, es que el gobierno no me ayuda, y es que esto, y es que lo otro, y poniendo miles de excusas. Pero vemos también otros que su actitud es diferente. Vemos a otros que se han amoldado a las circunstancias, vemos a otros que tal vez antes no sabían hacer nada, pero que han aprendido a hacer alimentos, a hacer empanadas, a hacer tamales. Otros, por el contrario, no tenían ni idea de costura, pero han aprendido entonces ahora a hacer trajes antifluido, a hacer tapabocas. Vemos cómo la actitud frente a una circunstancia garantiza el éxito o garantiza el fracaso. Mientras muchos están llorando y lamentándose por la pobreza y por la deficiencia económica, hay otros que al contrario se están, como dicen, o la palabra que está de moda, reinventándose. Están reinventándose. Antes tal vez tenían un trabajo de oficina, ahora tienen un trabajo en su casa. Antes tal vez trabajaban en diferentes sectores, ahora están trabajando en los sectores que se necesitan. Puede ser el sector de los alimentos, el sector de las confecciones, diferentes cosas que han hecho que las personas también salgan adelante. Muchos no tenían ni idea cómo hacer un tapabocas, pero han aprendido. Muchos no tenían ni idea cómo utilizar la tecnología, un celular o compartir algo en redes sociales, pero las circunstancias los ha llevado a aprender. Otros no tenían ni idea de cómo preparar un platillo, pero ahora se han vuelto expertos en hacer pasabocas y crear ese negocio. Vemos entonces que nuestra actitud frente a la circunstancia marca la diferencia. Si yo tengo una actitud positiva, si yo tengo una actitud emprendedora, si yo tengo una actitud de victorioso, lo voy a conseguir.
Pero si mi actitud es fracasado, si mi actitud todo es negativo, si solo vivo lamentándome, así me voy a quedar, un fracasado. Si nosotros nos imaginamos cómo era el actuar de Débora, o vemos ahí, Débora era positiva, Débora quería y tenía la confianza en que podía salir adelante. Ella decía, sí, es que Dios ya ha entregado esa tierra en nuestras manos, es que Dios ya ha entregado ese enemigo en nuestras manos. Ella tenía la confianza y no solamente se había convertido en un ideal, sino que ella sabía y estaba dispuesta también a actuar y a trabajar por eso. Por eso le dice a Barak, con esa actitud a ninguna parte vas a llegar. Y hoy pensemos cuál es nuestra actitud. ¿Qué actitud estamos tomando frente a las circunstancias, frente al problema? ¿Estamos tomando actitud que nos ayude a avanzar, actitudes positivas, actitudes con trabajo, con esfuerzo, con dedicación? ¿O al contrario, estamos tomando actitudes de conformismo, actitudes de lamentos, actitudes de resignación? Dios entonces quiere que veamos aquí las dos caras de la moneda. Por un lado, la actitud de Débora, una actitud siempre empecinada en salir adelante, y por el otro lado, un Barak, que aunque tenía todo para poder progresar, se estaba dejando dominar tal vez por sus propios temores, se estaba dejando dominar tal vez por el miedo, se estaba dejando dominar tal vez por su inseguridad. Mientras Barak era el hombre capacitado en guerra, mientras Barak era el hombre capacitado en armas, mientras él era el que estaba acostumbrado a pelear, llega un momento en el que dice, no, yo solo no puedo hacerlo. Y por el otro lado, una Débora que en su condición de mujer, sabemos no estaba acostumbrada a la guerra, sabemos no estaba acostumbrada tal vez a las armas, pero que su actitud la hacía una ganadora, que su actitud la hacía una luchadora. Entonces vemos que no se trata nuestra condición ni tampoco la circunstancia. No se trata si soy hombre o soy mujer, no se trata si soy adulto o joven o viejo. No se trata nada de eso, se trata de cómo vemos nosotros la situación y cómo la enfrentamos. Veamos también qué nos dice ahí Josué 14, versículos 10 y 11. Dice, ahora miren, el Señor, tal como dijo, me ha mantenido vivo estos 45 años. El Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida mientras Israel andaba por el desierto. Aquí estoy hoy, a los 85 años de edad. Estoy igual de fuerte como el día que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza de siempre y estoy listo para salir a luchar. Ahí nos habla un Caleb que con 85 años se sentía como uno de 40. Su actitud lo hacía ver y trabajar y actuar como un hombre mucho más joven. A él no le importaba la edad, a él no le importaba tener 85 años. A él lo que le importaba era poder cumplir su propósito, poder cumplir su objetivo, y seguía trabajando en eso. Hoy en día lastimosamente vemos a muchos jóvenes, tal vez de 15, de 20 años, que ya se sienten fracasados, que ya dicen, no, es que me siento viejo, no, es que ya no me puedo mover. Incluso muchos jóvenes ya con dolores de espalda, ya con dolores de huesos, ya con dolores de rodillas. ¿Por qué? Porque tienen una actitud de fracaso, una actitud de conformismo. No tienen una actitud positiva, no tienen una actitud aguerrida. Dios nos enseña que debemos mejorar y cambiar nuestra actitud. Por lo tanto, debemos cambiar nuestra forma de pensar, debemos aprender a ver las cosas de manera diferente. Debemos aprender de cómo Dios entonces ve las cosas. Dios ve todo lo maravilloso que nosotros no podemos ver. Mientras para otros es una persona cobarde, Dios levanta a un hombre valiente. Mientras para otros Débora era simplemente una mujer, Dios levantó una gran líder. Mientras para otros tal vez esta pandemia se ha convertido en una tragedia, otros la ven como una gran oportunidad. La oportunidad de avanzar, la oportunidad de tomar un respiro, la oportunidad de pasar en familia. Vemos que la actitud hace la diferencia en las circunstancias y que nuestra actitud depende el éxito o el fracaso. Cuarto, debemos aprender a actuar con diligencia. Veamos qué nos dice el versículo 19. Sísara le dijo a Jael, tengo sed, por favor dame agua para beber.
Jael le dio un poco de leche que tenía en una jarra de cuero y luego lo cubrió. ¿Qué sucede en esa escena? Vemos a aquel enemigo entra a resguardarse en la casa de otra mujer, de Jael, y le pide agua, pero Jael actúa con diligencia. ¿Qué es actuar con diligencia? Actuar con diligencia es hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo. Él le pidió agua y ella tal vez pudo obedecer y darle agua, pero ella tiene muy claro su propósito, tiene muy claro su objetivo. Ella sabía que el objetivo desde un principio era acabar con la vida de este enemigo. Por lo tanto, tiene claro que si le da agua, esa agua que iba a causar en la vida de Císara, lo iba tal vez a refrescar, lo iba a despertar, le iba a devolver el ánimo, le iba a devolver la vida. Y eso no era lo que ella quería. Al contrario, ella lo que necesitaba era un Císara desprotegido, era un Císara cansado. Por lo tanto, entonces, ¿qué hace ella? En vez de darle agua, ella le ofrece leche. Una bebida que en vez de refrescarlo, o que en vez de tal vez de darle vitalidad, lo que hacía era relajarlo, lo que hacía era ayudarlo a conciliar el sueño, ayudarlo a que descanse. ¿Y por qué lo hace ella? Porque ella tenía claro ese propósito de acabar con ese enemigo. Vemos entonces que ella actúa con diligencia, que ella hace las cosas bien, que las hace a tiempo, todo encaminado al objetivo que tenía claro desde un principio, al objetivo que ella quería lograr desde un principio. Si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos liderar, debemos tener muy claro esos objetivos que tenemos. Y una vez esos objetivos estén claros, debemos actuar con diligencia, debemos hacer las cosas lo más pronto posible y de la mejor manera, dando siempre lo mejor de nosotros, dando siempre lo mejor que nosotros podamos hacer. Ella no le dio agua, ella le brindó leche, porque sabía que con eso su propósito se iba a cumplir. Hoy veamos también, a veces es necesario entonces también aprender qué actitudes tenemos que tomar, qué acciones debemos hacer y actuar de manera pronta, de manera diligente. Muchos de los problemas en los cuales nos hemos metido es sencillamente por no actuar con diligencia, es sencillamente por dejar que las cosas pasen y que cojan ventaja. Pero vemos que ella no esperó eso. Fue ella la que se apresuró a hacer las cosas de la mejor manera. Actuó con diligencia y vemos también que logró alcanzar ese objetivo. Quinto, debemos tomar las decisiones a tiempo. Veamos en el versículo 21. Císara estaba tan cansado que se quedó dormido. Mientras tanto, Jael fue a conseguir una estaca y un martillo. Entró sin hacer ruido y clavó la estaca en la sien de Císara. La estaca le atravesó la cabeza y se enterró en la tierra, y así fue como murió Císara. Dice que el actuar a tiempo, el actuar con diligencia, va de la mano con tomar buenas decisiones y tomarlas a tiempo. Eso fue lo que hizo Jael. Jael, en primer lugar, le ofrece su vivienda, lo recibe, lo atiende. Luego, en vez de ofrecerle agua, le ofrece leche, lo cubre después con una manta y ahora entonces sí, con un martillo y una estaca, la clava en la frente de este hombre hasta causarle la muerte. Ella actuó de manera sigilosa cuando tenía que hacerlo, cuando tenía que llamar la atención de Císara o ganarse su confianza, pues actuó de una manera precavida, despacio, diciéndole: siga, yo te voy a cubrir, yo te voy a ayudar. Pero en el momento en que ella tiene que ser firme, también lo es. En el momento que ella tiene que tomar la decisión de clavar esa estaca en la frente de este hombre, ella toma la decisión y lo hace de manera inmediata. Ella no se puso a vacilar y a pensar y decir: ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que sí o será que no? Porque esos segundos eran valiosos, ese tiempo es valioso. Y muchos de nosotros perdemos tiempo valioso pensando en si lo hacemos o no lo hacemos. Pero es que será o no será. Y mientras nosotros estamos pensando, llega otra persona y aprovecha esa oportunidad. Por estar pensando tanto, hemos desaprovechado muchas oportunidades. Tal vez oportunidades de trabajo, tal vez oportunidades de negocio, tal vez oportunidades de formar una familia. Por creer, en primer lugar, por tener esos prejuicios
hacia nosotros mismos y en segundo lugar por perder el tiempo en cosas vanas. Muchas veces no hacemos las cosas a tiempo y dejamos que el tiempo pase y cuando las queremos hacer ya es muy tarde. En cosas sencillas, como por ejemplo pagar un recibo o una factura de un servicio público. Miramos la factura y decimos, no, hay que pagarla en 15 días. La arrumamos por allá y ya no la volvemos a ver. El último día, si es que nos acordamos, ahí sí corre a buscar la factura y corre a pagar y hacer largas filas para poder pagar. De lo contrario, ni siquiera se acuerda. Cuando se da cuenta fue que le cortaron la luz o le cortaron el agua. ¿Por qué? Porque no actuó con diligencia, porque no tomó una decisión a tiempo, porque no hizo las cosas cuando tenían que hacerse. Dios nos enseña a través de esta historia, a través de Débora y a través de Jael, que debemos aprender a actuar con diligencia, que debemos aprender a creer en nosotros mismos, que debemos tomar decisiones sabias, que debemos hacer las cosas a tiempo. Dios también nos enseña que debemos prepararnos. Solo la preparación, el conocimiento, hace que nuestra vida mejore, hace que dejemos a un lado la mediocridad, hace que dejemos a un lado todo lo que estorbe. Y por último, debemos siempre buscar ayudas idóneas. Vemos que, por un lado, Barak, tal vez llevado por su cobardía, buscó la ayuda de Débora, o tal vez llevado por su inseguridad, pero también podemos verlo como en el sentido de él buscar esa ayuda idónea, esa ayuda apropiada, alguien que lo ayudara a seguir adelante. Debemos reconocer que solos no podemos hacer las cosas. Debemos reconocer que solos es más difícil poder avanzar, pero que si nos rodeamos de personas que cumplan el mismo objetivo, si nos rodeamos de personas que tengan ese mismo sentir, lo vamos a poder lograr. Recordemos que dice el versículo 8, Barak le dijo a Débora, si tú vas conmigo, iré, pero si tú no vas, yo tampoco iré. Qué bueno que nosotros podamos confiar en personas y que podamos decirle, ven conmigo. Pero más bonito aún, que esa misma frase se la digamos siempre a nuestro amado Dios. Que sea Él el que vaya delante de nosotros en cada una de nuestras situaciones, en cada uno de nuestros momentos. Que le digamos a Dios, Dios, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas, yo no voy. Porque ahí no estamos siendo cobardes. Ahí estamos dejando a un lado el temor, pero estamos dando en primer lugar la honra a Dios. Si le decimos a Dios, si tú vas, yo voy. Estamos depositando toda nuestra confianza en Dios, estamos depositando toda nuestra cercanía en Dios. Y si le decimos, si tú no vas, yo no voy,